En parte, el concepto de capital social, desde esa perspectiva, explica mucho los problemas de este país. No hay capacidad de cooperación mutua entre los diferentes actores. Entonces, vean, una institucionalidad fortalecida y una democracia funcional implica que los tomadores de decisión tomen en cuenta las expectativas y deseos de la población. Ahí es donde está la calidad de la democracia, y ahí está también la calidad de la institucionalidad y la importancia de la democracia representativa. La idea, digamos, es llevar paulatinamente a las personas que están mejor capacitadas para tomar decisiones, que sepan escuchar, que sepan, dialogar y que sepan, en todo caso, dirigir a una sociedad de democracia un destino. Entonces, los conflictos sociales no son el problema. De todas sociedades tienen conflictos. El problema es cómo se procesan esos conflictos. Y por eso, para que ustedes vean que tiene una relación, les traje un pequeño video que yo sé que va a ser conflictivo. Ya se verán que va a generar alguna respuesta, pero eso justamente lo que quiero que ustedes hagan, justamente que ustedes se sitúen en el contexto, y de hecho, solo porque al final dice Perú, pero de lo contrario, podría ser, digamos, una situación de un país como el nuestro. Vamos a ver dónde está esto. Aquí está. Esta es una piedra, y esta, la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar una piedra contra la industria del teatro. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la industria del teatro quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñaui. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la industria del teatro también está molesto. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñaui están bloqueando la entrada. La industria se llama una piedra, pero ha solicitado apoyo policial. La policía está sucedido y cargada. Ya son varios los días de retención y hay mucha información sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más tengan dinero, que más policías intenten controlar la situación y que críe un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso? Es gente conflictiva, les encanta salir a tirar piedras, pero no, a Juan no le gusta tirar piedras, y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés, una necesidad y injusticia que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñaui y la industria del teatro. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la industria del teatro, este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo de la zona de Ñaui. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas con esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la industria del teatro apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la industria del teatro no llegó atrás. La industria del teatro está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno de Ñaui, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñaui estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la industria de teatro llega a Ñaui. No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñaui. El funcionario le dice el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio de sujeto, quien le envía el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio que esperando respuesta. Una semana después, el caso regresa al funcionario con muchos años encima, pero
pero sin ninguna solución. Un par de años después, más máquinas llegan a la Unión. Cuando su comunidad decide tomar medidas más drásticas para hacer escuchar, bloquear la carretera. Aparece la ley, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauqui mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos en Ñauqui una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que es invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. El error se Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauqui ha sido intervenida por la policía y la industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauqui no eran las mismas que las de la industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al lograr la solución. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo local tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauqui desde un inicio e informarles cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauqui, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para ser escuchada, apoyarse en sus gobiernos locales y contar más o menos por ahí va la idea, ¿no? Generar diálogo. Si quieren, después lo podemos ver en el video completo, finalmente el video termina justamente con esta lógica de generar reglas, de convivencia y de generar diálogo. Y ahí lo interesante es justamente la actuación de las instituciones, obviamente. Lo que trata de hacer el video justamente es notar la noción de que esto es un conflicto que tiene raíces y que se ha ido gestando por un largo periodo. Y que entonces las decisiones que se han ido tomando lo que han hecho en lugar de irlo mejorando, pues lo han ido empeorando. Obviamente, como decía, este video podría haber hecho en el contexto de Guatemala, porque justamente, porque en la práctica pues mucho de esto está presente justamente en la conflictividad local, en la conflictividad de los recursos naturales y en la variedad de conflictos que tenemos actualmente. Lo que está en el centro de la conflictividad es el manejo de los conflictos, una permanente y sistemática incapacidad de diálogo, que además una serie de reglas institucionales que hacen que la ciudadanía esté muy, digamos, en desconexión con las autoridades, tanto locales, regionales como nacionales. Entonces, frente a eso, pues seguramente, a lo mejor, una de las formas de empezar a solucionar estos problemas es mejorar ese entorno institucional y las reglas que permiten justamente la relación entre ciudadanos y gobernantes. Entonces, para eso justamente la acción nos traía. A pesar de que este tema no da, digamos, para el tema de los conflictos sociales, sí que debemos enfocarnos como, a través de toda esa complejidad de la institucionalidad que está tomando decisiones equivocadas. Vean ustedes digamos, justamente este esquema, que básicamente más o menos trabaja o aborda lo mismo que dice el video. Un estado eficiente, como digamos, una extinción, por ejemplo, hay una parte, digamos, inicial
conceden, digamos, estas concesiones de minas y todos los recursos de la industria que aparece ahí, realmente nadie toma en cuenta a la población local, ni sus necesidades, ni sus intereses, ni sus costumbres, ni absolutamente nada. Solamente suponen que como es un proyecto de desarrollo se van a tomar. Cuando hay una exclusión, que lo que genera es digamos, un conflicto latente. Esto en el entendido que el Estado fuera eficiente, ¿no? Mientras que cuando, digamos, y esto genera, digamos, un capital social bajo, básicamente, digamos, esta incapacidad que tenemos de ponernos de acuerdo. A eso es lo que se habla, digamos, como capital social bajo. La exclusión es lo que en dado caso genera esa, digamos, incapacidad de ponernos de acuerdo, por supuesto, porque en dado caso la exclusión es lo que está en la base del conflicto. Del otro lado, cuando, digamos, incluimos a todos y generamos, digamos, justamente un capital social alto, con un Estado vigente, entonces generamos, digamos, esta parte, el bienestar social y económico. Y aquí se da entonces la complementariedad. Cuando estamos del lado del Estado disfuncional, que creo que ahí es donde estamos más cerca justamente, pues entonces tenemos una mecánica, a ver, tenemos conflictividad, tenemos, digamos, una capacidad de ponernos de acuerdo, hay, digamos, un capital social muy bajo, justamente lo que dice el video, un conflicto violento, no solo uno, sino un montón de conflictos violentos. Pero del otro lado, cuando hay justamente, aún en el entendido que hubiera capacidad de ponerse de acuerdo, lo que aparece es un elemento también negativo, un arreglándose por cuenta propia, que básicamente eso significa también que pueda. Quien esté mejor organizado puede, digamos, oponerse, y entonces tampoco eso soluciona el problema. Entonces lo que pretende justamente desarrollar aquí es que la sociabilidad con la acción del Estado tiene que tener una relación. Entonces queremos un desarrollo, queremos una democracia funcional, queremos, digamos, una sociedad mejor para nosotros. Entonces realmente tenemos que trabajar en las reglas, en la institucionalidad, y también tenemos que trabajar justamente en el ámbito de la sociabilidad. Trabajando estos dos aspectos, que básicamente si ustedes dan cuenta es la institucionalidad formal y la informal, pues obviamente podemos ir mejorando ostensiblemente la calidad de vida de la población. Pues entonces a esta altura, obviamente también correspondería ya decirles, bueno, cómo se relaciona según la teoría la institucionalidad formal y la informal. Es una compleja relación, y eso justamente lo podemos tratar de dilucidar en este momento. Bueno, antes de eso, hay una aclaración justamente que es cómo se relaciona la institución con la organización. Porque obviamente la organización no es sinónimo de institución. Las instituciones actuarían al servicio de la institucionalización de la organización. Y había, digamos, un antagonismo entre instituciones organizacionales y, digamos, instituciones y organizaciones. Puede haber un antagonismo, aunque puede haber, digamos, también una complementariedad. Aquí hay un cuadro sinóptico, o comparativo más bien, de relación entre ambos tipos de, digamos, de dimensiones. La institución, que es universal, que se basa en un contrato social, en una ideología, que es público, no negocia, y el otro, digamos, que básicamente es un elemento, digamos, privado. Las reglas expresan valores y la gente los sigue justo por eso, no por conveniencia de intereses propios, sino porque son reglas que dicen cómo es el mundo. En la expresión española de hacer las cosas como Dios manda, se resume la naturalidad de la administrable y la imprecisa conciencia de una obligación, de eso se trata. Entonces, volviendo al tema, en la institucionalidad formal e informal, que va a ser, digamos, a ver, la diferencia entre institución y organización es que la organización implica, digamos, un actor, mientras que hay reglas, seguramente que implicaría un actor en sí mismo, ¿no? Entonces las reglas, cuando se juntan reglas con actores, entonces generamos instituciones y organizaciones. Y eso sería el elemento. Entonces, aquí la regulación entre institucionalidad formal y informal justamente es esto: reglas, procedimientos, procesos, interacción social. Y obviamente, la forma, digamos, en que nos ponemos de acuerdo. Todo eso justamente genera la gobernabilidad o la gobernanza de una sociedad. Bueno, aquí hay más elementos, pero aquí esto lo que a mí me llamaba justamente como en una gráfica más sencilla. Si quieren, en dos figuras. La organización formal, que básicamente es la que corresponde a la institucionalidad formal, que básicamente es la que está consagrada en la jerarquía oficial. Mientras que la informal, pues obviamente es la que se da en los partidos, en las conversaciones, que a veces incluso en la casa. Ahí obviamente tendría que haber en el mundo real una correspondencia entre la formal y la informal.
pero no siempre es así. Por ejemplo, en digamos, en esta, ¿cómo se lo podría llamar? En esta figura, pues aparece justamente esta relación entre formal y informal, que básicamente todo el mundo lo conoce. Lo que la teoría dice aquí es que en este aspecto, aquí digamos, aquí hay obviamente un organigrama que dice cómo debe relacionarse la jerarquía y cómo debe relacionarse digamos, la institución. Pero esta regla, justamente, o estos círculos, generan una relación directa que está obviamente por afuera de la institucionalidad o de la organización formal. Eso significa que esto, según la teoría, es un atajo institucional, porque obviamente a pesar de que no está consagrado en ningún lado, se da en la práctica. Imagínense que esto fuera el departamento de contabilidad y esto fuera el departamento de compras, por ejemplo, y este que sé yo, algún otro departamento, pues aquí obviamente se podría estar salvando fraude, y los directores ni cuenta. Entonces, el punto, digamos, es que en la teoría democrática lo que hay que evitar justamente es esto, los atajos, y tratar justamente de que lo formal esté en mayor relación con lo formal. De manera, digamos, que pues, obviamente este tipo de reconocimientos se vayan incluyendo. Eso ocurre, por ejemplo, muy frecuentemente yo, hace poco justamente fui a hacer un trámite de eso, que uno necesita hacer a veces en Guatemala. Y obviamente había una cola haciendo solamente para pedir ese requisito, que era un requisito formal para una mujer. Ya afuera había unos, justamente, o sea, a la par de la cola había unos tramitadores, los tramitadores se acumulan por todos lados de la accesibilidad formal. Si uno seguía la cola, de hecho yo más o menos usted, más o menos como hora y cuarto, hora y media, más o menos, para tramitar este tipo de papel. Mientras que afuera, había gente que decía 15 minutos y le tenemos un trámite. Obviamente, 15 minutos hay que pagar, porque tal vez supuestamente el servicio no se cobra. Eso es un ejemplo de esto. Y eso no lo estoy sacando de ninguna libro de llaves de cuentas. Vayan ustedes a cualquier oficina donde se llaman trámites gubernamentales y van a encontrar ese sistema, digamos, de reglas informales que obviamente hacen. A ver, lo que no se puede pensar es, a ver, para que explican esos tramitadores que están dispuestos a pagar, digamos, que uno les paga esto y a los 15 minutos tienen que su papel, pues uno se ahorra más o menos una hora de su tiempo, que a veces una hora de tiempo es bastante, digamos, preciosa para nuestros trabajos. Entonces significa que hay un funcionario del otro lado que está recibiendo esos expedientes y que le está dando trámites más rápido. Entonces, paradójicamente, la ineficiencia de digamos, del trámite es lo que favorece estas reglas institucionales. La pregunta es, no cuando yo justamente lo estoy dando ayer, lo que se puede preguntar es cuántas personas viven, por ejemplo, de esta ineficiencia institucional. Y si mañana se arreglara, habría conflicto, paradójicamente. Porque entonces había la gente que está acostumbrada a hacer eso, que también diciendo, a ver, no me arreglan las cosas, porque obviamente yo voy a, ya ustedes, cuando ya no se arreglan las cosas al tiempo, se van generando una serie de conflictos latentes que les están echando con el fondo. Ese es el gran problema justamente de institucionalidades que por tradición han generado estos sistemas, digamos, y estos actos institucionales. Cuando aparece eso justamente, pues obviamente, ¿qué confianza puede tener una sociedad sobre las reglas? Cuando las reglas justamente pues, pueden significar o más bien se visualizan como un obstáculo. Entonces, justamente, la pregunta que hay que hacer es justamente cuando se habla de fortalecer instituciones. Entonces, ¿cómo se relaciona lo formal y lo informal? El primer caso, que no es el caso de Guatemala, complementariedad. Lo formal, o lo informal, no se refuerza lo formal. Es justamente cuando las reglas responden a los intereses, a las costumbres, a los valores de una sociedad. Entonces, se complementan. De ahí tenemos, cuando todo el mundo habla de fortalecimiento institucional, es este cuadro. La complementariedad entre lo formal y lo informal. En la reducción de los atajos institucionales y la reducción justamente también de los actores que puedan pasar por encima, digamos, de los procedimientos. Esto, por supuesto, necesita entonces un proceso largo de arreglar, digamos, reglas, pero también, digamos, de generar, obviamente, de cerrar esos atajos institucionales. El segundo es lo que se puede llamar el mutuo del conocimiento. Lo formal y lo informal van por dos caminos separados. Aquí hay un conflicto latente, que no, digamos, lo formal no es sinónimo de ilegal. Entonces, pues, obviamente la ley, digamos, dice una cosa, pero la ciudadanía hace otra cosa completamente diferente. Ahí hay
mutuo desconocimiento. Y el otro, que es el peor, o el más, digamos, dañino, que es el choque frontal. No informar sistemáticamente de su estructura correcta, lo formal. En este caso, la informalidad es en mayor parte, las veces diríamos sinónimo de ilegal, puede ser sinónimo de ilegal, obviamente. Entonces, el primero, como les digo, es el anhelado, digamos, concepto de fortalecimiento institucional. El sustrato de valores y costumbres de una sociedad fortalece sistemáticamente la autorrestricción de los individuos. Y yo, por ejemplo, en el derecho anglosajón, que tiene una larga tradición jurisprudencial, no tiene tanto énfasis, digamos, en lo escrito, sino más bien en las costumbres, en los valores, en la forma, digamos, en la que se trabaja tradicionalmente. Y de nuevo, entonces, aquí hay una complementariedad, tanto en las leyes y reglamentos, como en los usos y costumbres, la lógica de lo apropiado, fortalecen, digamos, la acción y la práctica de las instituciones. Esto es justamente el círculo virtuoso, que es lo que aspiraríamos en una sociedad socialista. Y aquí, obviamente, por ejemplo, en el tema electoral, las reglas, las leyes y reglamentos, digamos, y las formas en que se manejan, digamos, las cosas en la realidad, seguramente deben estar con las mismas políticas. Y obviamente, en este contexto, pues había un poco, digamos, de los conflictos, que había también un poco de inconformidad de los sectores con respecto a la acción de las instituciones. Cuando hay conflictos, entre la parte que ya no vimos en el video, los conflictos son síntomas violentos, o los conflictos, digamos, que no pueden ser resueltos, son, digamos, un indicador de una enfermedad, de la enfermedad de las instituciones que no están adecuadamente cumpliendo su papel, o de las reglas que están inadecuadas con respecto, digamos, a lo que la población desea o aspira. El segundo es, pues obviamente, un sustrato de debilitamiento sistemático de las instituciones. Cuando las reglas van por un lado, formales van por una reacción de la gente va por otro, pues esto, primero, es un conflicto latente, y segundo, es una desestructuración sistemática de las instituciones. Son las reglas o las leyes que no se deben cumplir. Y obviamente eso puede ser un sustrato de conflictos. A lo mejor el uso del conocimiento no va a llevar inmediatamente a un conflicto, pero tal vez el plano puede llevar. Y el último es el más peligroso. El choque de lo formal y lo informal, cuando ya abiertamente la población obviamente está oponiéndose sistemáticamente a lo que supuestamente debe ser la ley. Es justamente lo que se podría llamar rebelión pasiva o también una rebelión más compleja. Aquí tenemos tres casos o tres elementos. O tres, digamos, tres escenarios. Uno, que la regla formal sea inoperante, es decir, que no exista pero no se cumpla. Hay un montón de leyes en Guatemala que no pueden ser cumplidas porque no quieren ser cumplidas una ley. Dos, la regla formal se aplica pero de forma discrecional. Por ejemplo, establecciones justamente contrarias en el caso del Río Norte en los años 90, 95 y 2003. Y tres, sucede que la regla formal y informal se apliquen en ámbitos geográficos, por lo que no se aplica en uno, se aplica en otro lado, pero no en ambos. Por ejemplo, los conflictos en la frontera Guatemala-México. Este es un conflicto que a mí me llama mucho la atención, justamente porque quizás demuestra este sustrato y digamos, como larga tendencia a acumular conflictos que nosotros tenemos. Fue, digamos, un caso que ocurrió a principios del año, donde los policías cumplieron su papel y causaron mercancía, digamos, en la frontera que iba, obviamente, de manera ilegal para los comunes. Y los pobladores lo que hicieron fue, pues, los policías incautaron la mercancía y los pobladores mataron a los policías y no los dejan salir. Entonces ahí la lógica es, se cumple la ley, si se cumple la ley tenemos un conflicto. Si lo dejamos ir, pues tenemos una violación a la ley. Además estamos mandando el mensaje a todos los que están cumpliendo la ley que no lo hagan. Vean ustedes, es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, ahora estamos viendo se está diciendo vamos a hacer exoneración de multas, entonces acérquense porque entonces nosotros vamos a exonerar una multa que nos damos un descuento del 10% de lo que se deuda. Eso, por supuesto, es un mecanismo para recaudar en un gobierno que obviamente tiene conflictos de solidez o de liquidez también. Pero esto es un buen mensaje para la gente, y eso significa, a ver, no paguen, y espera que haya una rebaja. Estamos mandando mensajes equivocados para que se cumpla la ley. Por ejemplo, en este caso, a ver, para evitar un conflicto mayor, lideramos a la policía, pero entonces le mandamos el mensaje que mejor todo el mundo haga contrabando, porque si no hace contrabando no va a llevar su objetivo. Si ustedes analizan, hay un montón de conflictos latentes en
Guatemala que lo manejan esta misma lógica. Por ejemplo, los conflictos con la actividad minera hidroeléctrica. Aquí yo no sé realmente cómo se va a solucionar en el corto plazo, porque hay visiones que están sumamente encontradas y además, como no se ha abordado adecuadamente el problema, eso se ha ido acumulando y acumulando y acumulando. Y por eso es que pues, algunos piensan que estamos sentados en un volcán justamente de conflictividad. Vean ustedes lo que dice uno de los politólogos más relevantes de América Latina, que es justamente Europa. Sostengo que el problema de muchas de las nuevas oligarquías no es la falta de institucionalización. En ellas existen dos instituciones extremadamente importantes, pero la manera como los científicos sociales o los científicos políticos acostumbran a conceptualizar las instituciones no nos ayudan a conocerlas como tales. Una institución es altamente formalizada, pero intermitente, y no siempre se materializa en organizaciones formales en continuo funcionamiento, las elecciones. La otra institución es informal, permanente y equívoca, el particularismo o clientelismo en sentido amplio. Pues entonces, cuando aparece eso, lo que tenemos es una sistemática desestructuración de lo formal. Buena parte, digamos, de los problemas guatemanos se debe justamente a que estamos llenos de atajos, llenos justamente de reglas que tienen imposibilidad de cumplirse por una serie de elementos sociales, de cultura, de conflictos, etc. Entonces, de nuevo, bueno, ¿qué es lo que está de fondo también en todo esto? Es una desigualdad profunda. Si hubiera, digamos, sociedades más igualitarias, probablemente esos conflictos por la tierra o otros conflictos, digamos, por la mina, etcétera, no se darían. Porque obviamente lo que está de fondo es una exclusión sistemática de la población. La desigualdad obtenida de persistencia rompe los lazos sociales, obviamente genera un capital social débil, un capital social que no es posible, digamos, de fortalecerlo para la democracia, causando invisibilidad, demonización, impunidad y daña severamente el cumplimiento de los estándares del Estado de Derecho. Titular, una de las principales preguntas que las nuevas constituciones en América Latina vienen a responder es cómo se soluciona el problema de la desigualdad social. Ese es un problema angustiante para Guatemala, especialmente por los datos de desigualdad que tenemos, porque por tradición es un tema que no se ha trabajado. Entonces, durante mucho tiempo se ha debatido, de nuevo, digamos, volviendo al sistema que habíamos dicho, cuál es la metodología de desarrollo, qué es justamente lo que diferencia a un país desarrollado con un país que no se desarrolla, tiene conflictos que se debaten permanentemente, digamos, en sus conflictos y que no puede, digamos, superarse. Pues que, digamos, en este libro, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, del economista Casino Robinson, lo atestigua. De hecho, este libro salió recientemente, 2011, creo, 2010. Y obviamente son dos economistas que se pusieron a hacer comparaciones. Hay una parte de este libro que me llama poderosamente la atención, porque se sitúa justamente en las fronteras de México y Estados Unidos, para demostrar justamente este tema institucional. Y agarra justamente la ciudad de Nogales. Nogales en México y Nogales en Estados Unidos. Y obviamente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ahí el tema cultural se puede decir, la diferencia de desarrollo entre estas dos ciudades, entre esta ciudad que está dividida por dos, obviamente es una diferencia que no se puede atribuir a la cultura, porque ellos tienen un origen étnico y un origen histórico igual. Pero si ustedes revisan los indicadores económicos de desempeño, digamos, y los indicadores incluso de violencia de un lado y del otro de la frontera, se dan cuenta que son muy diferentes. Es como que si la ciudad de Guatemala se dividieran justamente y digamos, un lado de la ciudad perteneciera a un país y el otro a otro, Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos. Pues obviamente se vería lo mismo que se va, digamos, en la frontera con México. Y lo que dicen justamente esos economistas es la diferencia, es obviamente las leyes, las costumbres y la calidad de las instituciones que está atrás de cada uno de los lados de la frontera. Y eso, si quieren ver, es un elemento sumamente importante, porque entonces solo pasa uno de un lado al otro, ya está en otro mundo. Entonces, vean ustedes lo que dicen ellos sobre el tema de las instituciones. Las instituciones políticas extractivas, obviamente tienen todos los países que tienen problemas, condujeron a instituciones económicas extractivas que enriquecían a unos cuartos a causa de la mayoría. Eso de instituciones políticas extractivas se define justamente como instituciones políticas, por ejemplo, de la democracia, que no garantizan adecuadamente justamente la calidad del voto ni la, digamos, potestad de la ciudadanía. Acuérdense ustedes que este colectivo de organizaciones que durante un tiempo han estado monitoreando las elecciones, que era el mirador electoral, en el 2011 dijo que el modelo, digamos, democrático de Guatemala ya no daba para mucho.
y sacó esa frase justamente que decía: los ciudadanos en Guatemala votamos, pero no elegimos. ¿Por qué? Por la calidad de las instituciones y de las reglas electorales que tienen un montón de derechos. Obviamente, no es mi papel decírselo, para que tienen todo un proceso, digamos, de aquí en adelante para poder debatir sobre eso, sobre todo el tema procesual de la democracia.